Bien, buenas tardes. En primer lugar, espero que todos estéis muy bien, también vuestros familiares y, por supuesto, amigos. Parece que las cosas van mejor y que, aunque no sepamos cuándo podamos volver a las aulas, pero todo apunta a que hay un horizonte y eso es importante. Yo quisiera agradecer que se pueda dar esta conferencia, a pesar de que no sea presencialmente, que es como nos gusta, como estamos acostumbrados. Algo fantástico de la docencia es precisamente el feedback que se establece entre profesor, profesora, alumnos y alumnas, pues para generar pues un caldo de cultivo de preguntas, respuestas, aprendizaje estupendo en las aulas. Entonces, bueno, pues eso no va a ser posible, pero no obstante sí que se nos ha dado la opción de poder hablar en este rato sobre la figura de Leonardo da Vinci, que desde luego fue mucho más que un pintor, porque nos vamos a centrar en la pintura de Leonardo da Vinci. Y antes de empezar, por eso yo querría agradecer al Servicio de Extensión Universitaria y en concreto a su directora, Amparo Pérez, y muchos técnicos que están allí, ¿no? Apoyando, pero a Laura Mateu, a Maite Almela, pues que hayan hecho todo lo posible y hayan puesto todo el empeño para que podáis escuchar esto que vamos a estar contando sobre este gran genio, que apenas hace un año recibió un merecidísimo homenaje al hilo de su quinto centenario en el año 2019. Creo que di un primer título a la conferencia conforme la he ido montando y desarrollando los contenidos. Me parecía más adecuado hablar de técnica, mística e innovación. Porque es complicado dar un título en torno a Leonardo da Vinci, puesto que él es una amalgama de conocimientos. Él es el pintor, decíamos, y es en lo que nos centraremos hoy, pero desde luego fue también el inventor de máquinas, a la vanguardia completamente en esos momentos. Es el alquimista, es el botánico, es el geólogo, es casi el especialista en medicina con una mirada sobre la anatomía y ciencias tan concretas como la embriología, que no te imaginas en un momento como esos finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Sus dibujos dan constancia de ello. Entonces es dibujante también, ¿no? Un gran dibujante que nos hace entender mucho mejor su pintura. A la hora de montar esta conferencia yo hubiera podido optar por un hilo conductor de tipo cronológico, muy de perfil historiador, pero la obra de Leonardo da Vinci genera muchas polémicas, ¿no? Y una de ellas es la horquilla temporal que tienen muchas de sus obras, a veces de 3 años, otras de 10. Entonces, bueno, he preferido reunirlas como en categorías, pintura de temática religiosa, de retratos, y un poco vamos a seguir como digo, esa hoja de ruta que, bueno, a través de la cual vamos a ir aprendiendo distintos contenidos en la obra de Leonardo, y desde luego empezaremos con polémica y terminaremos con polémica, no sin dar finalmente paso a una de las exposiciones que el año pasado brindó homenaje en ese quinto centenario al gran genio, Leonardo da Vinci. Esta pintura está hecha en 1472. Hablamos de un Leonardo que apenas tiene 20 años y ha nacido y está trabajando en una Florencia que es cuna de las artes. Esto es el siglo XV, el último cuarto del siglo XV, y Florencia tiene la suerte en estos momentos de a nivel artístico estar siendo patrocinada por una gran familia, no solo una, pero especialmente una que es la familia Medici. Y eso va a permitir un florecimiento maravilloso. Eso unido a otras cuestiones, pero fundamentalmente estos grandes mecenas como fueron los Medici. En ese momento es cuando está nuestro pintor, genio, creador, trabajando, y realiza en 1475 esta obra que es la Anunciación, que resulta en sí misma polémica. Es una obra que está realizada sobre tabla con la técnica al óleo
Y aquí voy a hacer un primer inciso para aquellos que pues vengan de otros itinerarios o tengan dudas cuando hablamos de un óleo. Un óleo es la técnica, y aquello que define la técnica pictórica es el aglutinante, el medio en el que se disuelven los pigmentos. Hoy en día estamos acostumbrados a, bueno, lo que tenemos desde hace ya mucho tiempo, desde el siglo XIX, son pigmentos preparados ya dentro de tubo de estaño. Si nosotros vamos a una casa de bellas artes, compramos pigmentos ya envasados de esta manera. Pero en tiempos de Leonardo y hasta el siglo XIX, tras la Revolución Industrial o paralelamente a esa revolución industrial, los pigmentos no estaban preparados, sino que eran polvos en la mayor parte de los casos. El color puede proceder del mundo mineral, también del mundo vegetal, animal, es decir, hay colores minerales que vienen, por ejemplo, de las tierras, como por ejemplo es la hematita, que es un óxido de hierro rojo, muy utilizado por Leonardo da Vinci. Y luego tenemos también colores que vienen del mundo vegetal. Es el caso del índigo, que procede de una planta, la indigófera, o el pastel, que procede de otra planta muy europea desde tiempos muy antiguos, que es la Isatis tinctoria, también da azul. O otras plantas como por ejemplo la Reseda luteola, da unos amarillos maravillosos que han sido identificados a nivel físico-químico en muchas obras de arte, especialmente en el ámbito de la miniatura, del libro, del arte del libro. Y por supuesto también tenemos colores que vienen del mundo animal, generalmente de insectos. Pues un ejemplo de eso sería el kermes, o el Dactylopus coccus, que es la grana cochinilla. Por lo tanto, los pigmentos, más bien los colores, porque los pigmentos, la palabra pigmento suele estar más relacionada con el color mineral, y los tintes o colorantes son términos que se relacionan más con los colores orgánicos. Bueno, pues esos colores vienen del mundo mineral, del mundo vegetal, del mundo animal, y se obtienen de esa manera en bruto en tiempos de Leonardo. En tiempos de Leonardo, que además, ¿dónde se conseguían estos colores? ¿Dónde Leonardo conseguía estos colores? Pues los conseguía ni más ni menos que en los establecimientos que hoy llamaríamos farmacias, y en esos momentos pues tenemos apotecarías, tenemos spezzerías, llamadas así en Italia, el término spezzería, pues porque son establecimientos donde se venden las especias, pero es que muchas de estas especias, como por ejemplo el azafrán, que viene de una planta que es el Crocus sativus, no solo se emplea para especiar la comida, sino que también tiene fines medicinales. Por ejemplo, el tratamiento de las dolencias menstruales en el caso de la mujer. Esto desde tiempos muy antiguos, nos tendríamos que remontar a la Grecia arcaica, a determinados rituales ligados a la Podnia Terón, y ir visitando determinados sitios arqueológicos de las islas griegas, como por ejemplo la isla de Tera, para darnos cuenta de hasta qué punto el Crocus sativus estaba vinculado a estos rituales, ¿no? Y estas prácticas medicinales ligadas al tratamiento de la menstruación. Entonces, Leonardo da Vinci, ¿dónde compra sus colores? Pues los colores los compra en apotecarías, las farmacias de entonces, boticas, que reciben el nombre en Italia con mucha frecuencia de spezzerías, porque se venden especias que, como el Crocus sativus, el azafrán, tiene finalidad alimenticia, pero también medicinal y por supuesto también artística, vinculada al uso como color en las artes de la pintura, pero también, por ejemplo, a la cosmética. El Crocus sativus diluido en aceites, como por ejemplo el aceite de oliva, pues permitía un lápiz labial. Entonces, así en bruto se compraban los pigmentos en tiempos de Leonardo, y hasta ese momento, e insisto, hasta la llegada del siglo XIX, y lo que hay que hacer es diluirlos para que se convierta en una pasta con la que pintar, una masa fluida con la que pintar. Ese medio que se utiliza para diluir el pigmento es lo que condiciona la técnica pictórica, de tal manera que cuando en un museo vemos el término óleo, que es lo que estamos viendo aquí en esta pintura de Leonardo da Vinci, esto significa que el color ha sido diluido, ha sido mezclado como medio en un aceite que siempre tiene que ser secante, no vale cualquier aceite. Por ejemplo, el aceite de oliva no vale para la técnica pictórica, necesitamos aceites que
puedan secar, porque si no las obras de arte que están hechas con la técnica al óleo estarían todo el rato exudando aceite, es decir, estarían todo el rato húmedas y eso generaría graves problemas de conservación, graves, incluyendo los microbiológicos asociados a las cuestiones de humedad. Entonces, lo que tenemos aquí es un óleo sobre tabla, porque el color, esas partículas de pigmento o de colorantes y tintes, Leonardo fundamentalmente utilizó mucho pigmento, es decir, mucho color mineral, no excluyó los orgánicos, pero son minoritarios en su obra. Está diluido en un aceite secante. Los principales aceites secantes en la historia del arte para trabajar con técnica pictórica al óleo, pues han sido tres: el aceite de linaza, el aceite de nuez y el aceite de adormidera. Y sin duda el más empleado, no solo por Leonardo, sino también en este 400 florentino, en este siglo XV en Florencia y en general en Italia, fue el aceite de linaza. Como os contaré más adelante, la técnica era novedosa. Leonardo experimentó mucho con ella, incluso en soportes no adecuados, ahora más adelante lo veremos. Y bueno, digamos que daba más seguridad, el que se conocía más, el que tenía un poquito más de trayectoria era la linaza. Entonces, bueno, pues esta pintura de Leonardo da Vinci está hecha con una técnica muy novedosa en ese 400 florentino, en esos inicios del Renacimiento italiano en Florencia, que es el óleo, y está ejecutada sobre una tabla. Entendemos ya lo que es, por tanto, un óleo y que está ejecutada sobre una tabla. También hablaré más adelante de las cualidades de las tablas de Leonardo, la materia en concreto que él utilizó fundamentalmente. Fijaros que es muy interesante la obra porque nos presenta una primera polémica. Sobre esta obra hubo muchas dudas, mucho debate sobre si realmente era toda de Leonardo da Vinci o no lo era. Daros cuenta que la figura del ángel es un poquito diferente a la figura de María en esta anunciación. Es mucho menos sutil, más dura la figura de María respecto a la del ángel, y eso generó siempre una gran polémica. Hoy en día, gracias a técnicas fotográficas no visibles, y en concreto la técnica de fotografía infrarroja y la técnica de fotografía ultravioleta, sabemos que estas figuras no fueron hechas por el mismo pintor. Leonardo da Vinci se formó en el taller de Andrea Verrocchio. Digo que Leonardo da Vinci se formó en el taller de Andrea Verrocchio. Esta es una pintura de su maestro. Y este era un taller muy importante en la época, donde también se formaron otros pintores contemporáneos completamente a Leonardo da Vinci, como uno maravilloso también, que voy a poner ahora en la imagen, que es Ghirlandaio. No he puesto nombre porque me parecía tan bonita la imagen así en grande que dije no voy a poner ningún tipo de letrero. Esta pintura es un detalle de un programa iconográfico mucho mayor que forma parte de la decoración muraria de Santa Maria Novella de Firenze, con la que acabaremos la exposición de Leonardo da Vinci de hoy, ya veréis de qué manera. Entonces allí en Santa María, en la chiesa de Santa Maria Novella de Firenze, hay todo un programa iconográfico pintado mayoritariamente por Ghirlandaio, pues donde aparece el nacimiento de la Virgen, el nacimiento de San Juan Bautista, y bueno, pues estamos viendo la pintura de otro gran discípulo de Andrea Verrocchio, que además fue compañero de Leonardo da Vinci. Entonces, entonces, por lo que hemos visto, efectivamente Leonardo se forma en ese taller de Andrea Verrocchio y suya sería la del maestro, la imagen de María, que hemos comentado sobre todo en profundidad en relación a ese manto de lapislázuli, y sin embargo de Leonardo da Vinci, del discípulo, sería este ángel, así como la alfombra floral que está a sus pies y que manifiesta, si nos acercáramos, un conocimiento botánico muy profundo en la figura de Leonardo da Vinci, y con él terminaremos de hecho. Esa sutileza del ángel la vamos a ver
a lo largo de toda la obra de Leonardo da Vinci. De hecho, sobre esto se va a sustentar en parte este argumento sobre la ambigüedad de sus personajes, que siendo masculinos muchas veces parecen femeninos, un poco a caballo entre ambos géneros, sobre lo cual hablaremos más adelante. Pero ahora vamos a pasar a otra obra pues muy conocida, que es la de la Última Cena. Aquí la tenemos, la Última Cena de Leonardo da Vinci. Es una imagen icónica, yo creo que es uno, exactamente así se debería de llamar, uno de los grandes iconos en la obra leonardesca. Está en el convento de Santa María delle Grazie en Milán. Es una pintura mural. Y eso me va a permitir pues tratar una de las cuestiones importantes en la producción de Leonardo, que es el carácter experimental que tiene la obra, precisamente porque él es un genio y los genios necesitan crear y probar y experimentar. Eso da a su obra pues un sentido de vanguardia, ¿no? No solo por el esfumato leonardesco, que es quizá lo más conocido, sino también por otras cuestiones como esta. El óleo estaba recientemente no descubierto, pero sí, bueno, de usarlo así comúnmente en la obra pictórica. Desde luego el Renacimiento florentino, en esta etapa del 480, en ese siglo XV, se convierte en un espacio pues altamente productivo para un óleo que no tiene tanto tiempo, no tiene prácticamente tanto tiempo. Entonces, bueno, se sabía que el óleo funcionaba bien en determinados soportes y que en otros soportes sería más arriesgado. Desde luego el muro respondía a uno de estos, ¿no? Precisamente porque el óleo, el aceite, no es compatible con una superficie tan sumamente rígida, encorsetada, como es la del muro. Y eso no debía ser desconocido para Leonardo. No se había experimentado tanto como para llegar a saber hasta qué punto la problemática de conservación sería muy alta, pero si bien es cierto que el óleo funcionaba bien con el lienzo, con la tabla, es decir, sobre superficies con movilidad, con cierta hidroscopicidad, en el caso de la madera o movilidad, el muro no parecía lo mejor. Pero claro, se impone ahí el genio, se impone ahí la necesidad de experimentar. En eso también Leonardo está a la vanguardia. Y entre el siglo XV y el siglo XVI realmente no fue el único que se atrevió a experimentar con una técnica relativamente nueva y que le ofreció unas posibilidades expresivas tremendas. Tenemos que pensar que hasta la aparición del óleo como técnica pictórica, los colores nunca fluyeron tanto. Y de hecho la aparición de la paleta como instrumento para pintar, donde los colores son mezclados, va ligada a la aparición y uso sistemático casi del óleo en el Renacimiento. Si nosotros nos acercamos a pinturas de la Edad Media que reflejen el taller de un pintor, vamos a ver cómo los pigmentos no están sobre una paleta, y tampoco en la antigüedad estaban sobre paletas. Los pigmentos se depositaban en tarros individuales, en conchas, por ejemplo, donde cada concha una tiene azul, otra tiene rojo, otra tiene verde, otra tiene blanco, o en recipientes individuales que cada uno pues es el contenedor de un color, pero no vemos un instrumento que permita mezclar. Cuando se hacen microscopías ópticas o microscopías electrónicas de barrida, pero esto se ve mejor con microscopía óptica de pinturas previas al Renacimiento y la aparición y uso sistemático del óleo, no es frecuente ver mezcla de color en esas microscopías. Lo que se ve es o el uso del color en estado puro o bien superposiciones cromáticas. No existía un instrumento como la paleta que garantizara esas mezclas, y tampoco los medios que se empleaban para mezclar los colores permitían esa fluidez, esa movilidad que permite un aceite, y un aceite secante en este caso. Por ello es con el inicio del Renacimiento, en ese 480 florentino, porque sobre todo eclosiona en Florencia, que vemos que
cómo cambia esto, ¿no? El óleo lo va a permitir, se va a producir la mezcla de color y eso va a dar lugar a nuevos juegos expresivos hasta ahora poco investigados, poco perceptibles. Con esto que quiero decir que los auténticos creadores, artistas, muchas veces se van a aventurar, a lo mejor no es el mejor soporte, a lo mejor esto genera alguna incompatibilidad, pero se impone la necesidad de ser, crear, expresar y ver hasta dónde se puede llegar con el óleo. Y en ese sentido hay que entender La Última Cena. Él la pinta sobre un soporte que no es compatible con el óleo y que da problemas de conservación constantemente. De hecho, tiene gravísimos problemas a lo largo de toda la superficie y es una obra que tiene que estar en supervisión constante. ¿Por qué entonces Leonardo da Vinci utilizó el óleo con toda su ciencia, con toda su sabiduría? Porque se impone ahí el genio, se impone ahí la necesidad de crear, de experimentar. Algo parecido ocurre tras la revolución industrial en la época contemporánea, cuando de repente a través de los laboratorios químicos, farmacéuticos también de ese siglo XIX, empiezan a surgir colores completamente nuevos y no se sabe muy bien qué reacciones van a provocar, y lo que ocurre es que se aventuran los pintores, claro que sí que se aventuran. ¿Por qué? Porque garantizan nuevas posibilidades expresivas en un momento en el que fue muy importante para muchos movimientos artísticos del XIX la conquista de la luz, porque a través de la luz se podía ver cómo el mundo físico cambiaba. Y claro, y si tengo que llegar a esto a través de la luz, ¿cómo lo hago? Mediante el color. El color es luz, por lo tanto el color me da la posibilidad de generar efectos y cambios lumínicos que me permiten entender el mundo físico y sus mutaciones. Eso fue una gran búsqueda y conquista por varios movimientos del siglo XIX importantísimos, ¿no? Entonces, en medio de esas búsquedas, la nueva paleta por revolución industrial con colores de cobalto, de ferrocianuros, de cadmio posteriormente, etcétera, etcétera, daba unas posibilidades que por qué no aventurarnos independientemente de qué causas pueda haber después, ¿no? Se impone la creación, se impone la experimentación. La obra de arte se convierte en una auténtica tabla de experimentación. Pues bueno, antes de esto, antes de este momento por revolución industrial, podemos encontrar en la historia del arte momentos semejantes o artistas que, bueno, se aventuran y se convierten en auténticas referencias en esto de estar a la vanguardia en cuanto a lo que a experimentación se refiere. Y en eso, bueno, pues tenemos el caso de La Última Cena de Leonardo da Vinci, de la que ahora pues os voy a enseñar unos dibujos que se conservan. Es decir, que hay variantes respecto a la obra tal y como la concibió. Una de las cosas que ha permitido el examen a través de luz no visible de la obra de Leonardo da Vinci ha sido descubrir barbaridad de cuestiones ocultas y que sobre todo tienen que ver con las variaciones iconográficas, es decir, cómo él parte de una idea y esa idea la va modificando hasta que finalmente concibe la obra final. De tal manera que hay otro Leonardo por debajo de Leonardo que permite investigaciones maravillosas como las que fueron realizadas el año pasado por la National Gallery de Londres al hilo del quinto centenario. Ahora os mostraré algo. Bien, pues esta obra sobre todo nos ha permitido entrar en esa creatividad de Leonardo, en esas variaciones iconográficas, desde lo que son los bocetos primeros hasta la obra definitiva, y continuar viéndolo como el gran genio y con toda esa inquietud del investigador, ¿no? En cuanto a qué empleo y cómo lo empleo para conseguir efectos nuevos. En la misma línea de cómo varía Leonardo desde los bocetos iniciales hasta lo que es la pintura final, vamos a ver la siguiente obra. Bien, que tiene que ver precisamente con esta obra. Bien, esta obra es la Virgen de las Rocas, es maravillosa también. Fijaros que es de nuevo no lo he puesto, pero lo diré, de nuevo estamos aquí con un óleo.
Y el soporte favorito, desde luego, de Leonardo da Vinci fue la tabla. No el único, lo hemos visto con el muro, hay lienzos, pero también la tabla. Bien, a nivel iconográfico, esta obra ha representado pues, una de las mayores polémicas, ¿no? Porque fijaros, ¿no? La composición es una composición, desde el punto de vista de los materiales, ya digo, es un óleo, una técnica al óleo como ya habíamos comentado anteriormente, y luego hay una iconografía donde, bueno, pues en un plano más cercano, siguiendo una composición piramidal, aparecen María, un ángel, y aparecen dos figuras más, que son San Juan Bautista, en este caso, y el niño. Claro, San Juan Bautista aparece en una posición y con un gesto de adoración, y el niño aparece bendiciendo a San Juan Bautista. Y el ángel, si nos damos cuenta, no está señalando al que debería ser el personaje protagonista, que es el niño, sino a San Juan Bautista. Mira de reojo al espectador y nos está diciendo que atención, ¿no? Que pongamos la atención sobre San Juan Bautista, cuando en principio la figura principal debería ser el niño, ¿no? Y María, a través de un doble gesto, protege, bendice también, protege y bendice a ambos niños. No hay una respuesta, no la hay todavía, no sabemos si la habrá, a por qué Leonardo se sale un poco de lo que sería la composición tradicional en un tema como este, y sobre todo ese gesto tan curioso del ángel señalando a San Juan. ¿Por qué nuestra atención tiene que estar más centrada en esa figura que no en la del niño? Sí que es cierto que se vio cómo Leonardo había modificado la composición original a otra muy distinta, como vamos a ver a continuación. Fijaros, esto, bueno, a partir del estudio que se hizo con luz no visible de la Virgen de las Rocas en la National Gallery de Londres, y que dio lugar a una exposición multisensorial maravillosa en noviembre del año pasado, coincidiendo con el 5º centenario, fijaros cómo cambia la obra. Todo lo que es el dibujo en blanco por encima de la que nosotros conocemos equivale al boceto que hay por debajo y que no vemos, y que es el del que partió Leonardo da Vinci y que luego modificó completamente. La posición de María no tiene nada que ver, tampoco la del ángel, y en ese sentido, este ejercicio técnico que se hizo el año pasado en Londres al hilo del 5º centenario nos pone de manifiesto hasta qué punto Leonardo daba un giro tremendo, ¿no? Entre lo que era la obra tal y como estaba concebida inicialmente y cómo las concluye. Y eso que nos dice, pues que él está en constante proceso de cambio y de construcción de una misma obra. Y eso es algo maravilloso y que, bueno, no siempre se encuentra en los pintores. Por ejemplo, el Bosco es otro de los que también hace tremendos cambios, ¿no? O ya en época contemporánea, Gustave Moreau, que es un pintor simbolista, que yo, si habéis ido a París, no lo sé, y si no habéis ido y tenéis la oportunidad de ir cuando pase toda esta locura de crisis sanitaria y económica también, pues ese es un viaje maravilloso y se suele llegar y visitar el Museo del Louvre y el Museo de Orsay, y se deja o no se presta atención a otros pequeños maravillosos como el de Gustave Moreau, que está muy cerca de Pigalle y de Montmartre, ¿no? Este museo te deja ver pues la cantidad de bocetos que Gustave Moreau realizaba antes de cualquier obra, por ejemplo los unicornios, ¿no? Que a veces, bueno, pues los bocetos son 15, 20, una barbaridad. Te puedes tirar días viendo todos esos bocetos que además cuelgan debajo de cada una de las obras, o sea, la concepción museográfica es maravillosa. Pero es un ejemplo para que veamos que, bueno, si bien es cierto que no es tan común encontrar tantas variantes, sí que es cierto que hay pintores desde tiempos antiguos hasta la época contemporánea que sí que modificaron hasta llegar a la concepción definitiva.
el Bosco sería uno. En este primer renacimiento italiano, este 400 florentino, Leonardo da Vinci es otro, como nos muestra la Virgen de las Rocas. Y sin lugar a dudas, cuando vamos hacia la época contemporánea, y especialmente en época contemporánea, en estos movimientos como el simbolismo, es muy frecuente, ¿no?, encontrarnos esas variaciones, y Gustave Moreau pues sería un ejemplo. Seguimos viendo el uso de la perspectiva más geométrica, más matemática, que permite, bueno, pues fugas hacia paisajes que son muy importantes para Leonardo. Algo que tenemos que saber de Leonardo es que él, en medio de su hibridez como personaje sabio científico, tocó la ciencia de la alquimia en este momento, ¿no? Y que como alquimista comparte con otros de la época creencias del tipo como la que voy a narrar, ¿no? Y es que el hombre es en realidad un microcosmos que forma parte de algo mayor, y por lo tanto, y ese algo mayor es el universo, y en ese sentido también las plantas, las rocas, los animales, todo forma parte de ese todo que es el universo, y en ese sentido todo está dotado por género femenino y género masculino. Así lo ven los alquimistas de la época, así lo vio Leonardo da Vinci. Cosas como, vemos por ejemplo que este paisaje es un paisaje muy rocoso, pues las rocas no es una cuestión baladí para el pensamiento alquimista de Leonardo da Vinci. Él creía, y así lo plasma en sus escritos, que la tierra, así como el ser humano, está dotada de sangre y huesos. Los ríos serían la sangre, o sea, los ríos serían esas arterias, esas venas por donde circula ese flujo sanguíneo que dota de vida a todo el organismo, es decir, el cuerpo o la propia tierra. Y las rocas, los cuerpos rocosos de la Tierra equivalen a los huesos, a las formaciones óseas del cuerpo humano, que dan estabilidad al organismo, ¿no? Entonces, nuestro organismo hay que imaginarlo recorrido por huesos y por todas esos ríos de arterias y venas, unos con el flujo sanguíneo que nos dan vida, y esos huesos dándonos, junto con la musculatura, pues esa corporeidad y esa solidez, ¿no? Pues en ese mismo sentido, Leonardo da Vinci consideraba que, estableciendo la equivalencia, la Tierra tenía las rocas, huesos, los ríos, que son esos flujos sanguíneos, ¿no? Entonces, ese tipo de pensamiento que, bueno, con muchas variantes desde la antigüedad ha estado presente, ¿no? Por ejemplo, en el pensamiento gnóstico, ¿no?, donde el ser humano está constituido por 7 esferas, que son que equivalen a los 5 planetas, más aparte de las luminarias, y a los 5 metales, 7 metales en total con las luminarias, ¿no? Y en ese sentido, para el pensamiento gnóstico, desde tiempos muy antiguos, pues en el interior, en lo más, lo más externo de lo que hay en nosotros, la esfera más externa sería la del plomo, y estaría asociada a Saturno, porque el plomo es el material más pesado, y se asocia a Saturno porque en esa antigüedad Saturno era considerado como la estela nocens, ¿no?, la estrella maléfica, y el plomo el material asociado a este planeta, como es Saturno. Y sucesivamente iríamos hacia adentro hasta llegar, bueno, pasaríamos por todos los planetas. En ese momento los planetas que se conocían eran 5: Júpiter, Saturno, Marte, Venus y Mercurio, más aparte las 2 luminarias, el Sol y la Luna, ¿de acuerdo? Entonces, en el pensamiento gnóstico, también el ser humano es un microcosmos que forma parte de un cosmos más grande. Entonces, al igual que el cosmos está organizado por esos 5 planetas, más aparte el Sol y la Luna, tendríamos también la creencia de que eso mismo está en nosotros, ¿no? De manera que la esfera más externa sería la de Saturno,
y el material, el plomo, la más pesada, e iríamos en decreciendo, bueno, hacia el interior, y en el centro encontraríamos la esfera pues del Sol, la del oro. Entonces, bueno, esto que es pensamiento gnóstico de tiempos muy antiguos, de alguna manera está conectado con el pensamiento alquímico, que ahora en el Renacimiento con Paracelso, la nueva química farmacéutica, pues también se revoluciona, y encontraríamos cómo, bueno, pues al fin y al cabo esa alquimia que pretende la transmutación de ¿qué? Pues de lo más pesado a lo más etéreo, del plomo al oro. Y al fin y al cabo, ¿dónde está esa piedra filosofal, ese oro? Pues en el centro, ¿no? Y ahí es a donde hay que llegar, ¿no? Entonces es otra manera de ver cómo esta relación entre el microcosmos, el macrocosmos, pues fue muy común a través de diferentes escuelas filosóficas desde la antigüedad, y desemboca en un renacimiento donde tenemos a Cornelio Agripa con la magia natural, tenemos a Marsilio Ficino con el que pertenece a la corte Medici y la filosofía neoplatónica detrás, y tenemos desde luego un pensamiento alquímico muy potenciado a través de distintas figuras, y del que Leonardo da Vinci se hizo eco en sus escritos y en su obra tanto literaria, como decía, como también pictórica, artística, creativa, y como investigador en general, ¿no? Y un ejemplo es esto del macro y el micro, y bueno, una obra como La Virgen de las Rocas, con esas rocas, permite hablar de esa concepción de las rocas como el hueso, de los ríos como sangre, y de esa conexión del hombre con el universo que le rodea, ¿no? O sea que aparte de la técnica y de esos cambios en Leonardo desde el nivel subyacente al superior, podemos entrar también a estas otras cuestiones. Bien, otra obra maravillosa, que es La Virgen y el Niño con Santa Ana, donde de nuevo vemos un óleo sobre madera. Será recurrente, y aquí no voy a esperar más para contar algo que aprendí hace ya pues en el 2015, algo nuevo que además aprendí de primera mano y que creo que es una curiosidad que pocos conocen, ¿no? Está publicada a través de revistas muy especializadas. En el año 2015 yo estuve en una estancia de investigación de 3 meses en el Laboratorio de Arqueología Molecular y Estructural de la Universidad de la Pierre-Marie Curie de París. Y bueno, ese laboratorio está dirigido por Philippe Wolter, que fue durante muchos años el director de la unidad científica del Museo del Louvre. Hasta que, bueno, él en el año 2012 decidió que quería salir de allí, hubiera podido continuar el tiempo que hubiera querido, y montarse un laboratorio para... él es físico, y bueno, todo mi trabajo allí estuvo realizado entre él y Elsa Van Slande, que es también una física. Entonces, bueno, él decidió en 2012 montar este laboratorio en la Universidad Pierre-Marie Curie, el Laboratorio de Arqueología Molecular y Estructural, y yo llegué allí con un proyecto de investigación en el que me apoyaron, y paralelamente, pues allí había todo un hervidero de actividad, un equipo multidisciplinar de físicos, químicos, botánicos, geólogos, historiadores del arte, que estaban trabajando, estudiando la obra de Leonardo, algunas obras de Leonardo da Vinci. Philippe ya tenía mucha trayectoria a través de sus trabajos en el Museo del Louvre, y él continuó con Leonardo da Vinci, aparte de otros grandes pintores de primera línea. Y yo llevaba ya allí un tiempo cuando, pues en una comida un poquito informal, me estuvieron contando él y la holandesa Elsa Van Slande sobre las últimas novedades que estaban dando los estudios interdisciplinares en la obra de Leonardo da Vinci. Y me preguntaron así, bueno, ya sabes qué pasa con el soporte, ¿no? Digo, bueno, la mayoría de soportes son madera. Sí, pero eso ya se sabía, me decían, sobre todo es cedro, la madera de cedro. Sí, pero eso también se sabía. Bueno, pues a lo que estaban llegando con estos estudios interdisciplinares era algo tan maravilloso como lo siguiente. En el 2015 empezó a saberse que la madera que utilizaba Leonardo da Vinci para sus pinturas no solo es que fuera principalmente madera de cedro, es que ese cedro, tenía que ser madera de cedro que hubiera sido cortada entre los meses de abril y junio.
Y yo cuando me dijeron esto, claro, la pregunta que dije es ¿por qué? Porque si esto es así de manera sistemática en todas las obras de Leonardo o en una gran mayoría es por algo. Y efectivamente hay dos razones. La primera razón es de tipo técnico. Resulta que entre los meses de abril y junio, la madera de cedro es la época en la que exuda la mayor cantidad, produce y exuda la mayor cantidad de resina. Porque el cedro está asociado, o sea, el cedro produce la resina de la cedrela odorífera, ¿no? Y claro, eso tenía una repercusión muy positiva en algo que estaba experimentando Leonardo desde el primer momento y que consiguió de una manera magistral, pero no única, en la Mona Lisa, que veremos después, que es el esfumato, la perspectiva aérea, ese esfumato. Si él utilizaba una madera que tuviera una cantidad de resina mucho mayor, que estuviera impregnada por una cantidad de resina mucho mayor, esta translucidez y ese efecto deslizante de la resina favorecía el esfumato leonardesco, la perspectiva aérea. Es decir, que él no solo está utilizando madera de cedro, sino que esa madera de cedro tiene que haber sido cortada o pide que se corte entre los meses de abril y de junio, por ser esa la época en la que el cedro exuda la mayor cantidad de resina y él sabe que con esa mayor cantidad de resina va a poder garantizar una técnica de esfumato muchísimo mejor, de mayor calidad. Es fantástico de nuevo cómo se conecta la materia con la técnica y finalmente el significado que quieres dar a la obra de arte. Pero además, claro, ahí es donde vemos a Leonardo botánico. Es alguien que conoce, que sabe de esto porque lo ha estudiado y con eso vamos a cerrar. Y con la exposición, lo dije, de Santa María Novella de Firenze. Es decir, Leonardo es el pintor, pero es el genio, es el alquimista, es el botánico, es el geólogo, es el casi médico con especialidad de anatomía humana, como vamos a ver después en algunos dibujos. Entonces, bueno, pues daros cuenta qué maravilla saber esto. Entonces, una de las razones era la técnica. Claro, en el equipo interdisciplinar que estaba allí, en la Universidad Pierre y Marie Curie, en el laboratorio de arqueología molecular y estructural, habían botánicos trabajando con esto. De tal manera que se hacían los análisis físico-químicos, se obtenían los resultados y luego había todos unos ensayos de arqueología experimental con cedros cortados en diferente época del año, la resina que produce, sobre esto pintamos, a ver el efecto que permite cerrar el estudio. Pero luego había una segunda razón y es que esa exudación del cedro en esos meses entre abril y junio también conecta con creencias alquímicas. Es decir, también los árboles están dotados pues, por una médula interior, por unas arterias por donde que son surcadas por esos fluidos vitales como la sangre que dan vida, ¿no? Entonces, de alguna manera, utilizar esas maderas cortadas en esa época era utilizar maderas que estaban en su momento de mayor fertilidad, de mayor fecundidad, un homenaje a la vida en términos alquímicos. Por lo tanto, las razones eran dos, y unas de tipo técnico y otras de tipo de significado alquímico, ¿no? Es decir, que toca completamente el plano iconológico. Más allá de eso, o sea, imaginar la maravilla, ¿no? Cuestiones a las que no podemos llegar solamente con el análisis visual de la obra de arte, sino que requiere no solamente análisis en profundidad, sino también hechos por equipos interdisciplinares. Yo siempre diré que me considero una afortunada porque desde hace más de 20 años pues trabajo al lado de físicos, químicos, geólogos, botánicos, restauradores, arquitectos, más recientemente diseñadores, y todo eso te hace crecer muchísimo. O sea, tú sola, como historiadora del arte en mi caso, llegarías a poco como el químico, ¿no? Cuando se trata del análisis de la obra de arte, es necesario sentarse a hablar, incluso con maestros, ¿no? A la hora de la pedagogía, de cómo enseñar esto, cómo enseñarlo en función de qué grupo, es maravilloso. Y Leonardo, un camino para experimentar esa interdisciplinaridad. Seguimos con composiciones piramidales, seguimos aplicando esa perspectiva que es geométrica, pero que, bueno, empieza a generar otro tipo de esfumato al final y bueno, obviamente con paleta de altísima calidad.
Bueno, saltamos un poco, hemos visto una primera sección de pintura con temática de tema religioso y esta, aunque tiene cuestión religiosa, el grupo que vamos a ver ahora en realidad son 4 retratos al que pertenece también la Mona Lisa o Gioconda. Que bueno, tienen a protagonistas distintas, destinatarios diferentes, pero sí conforman como una unidad dentro de la obra de Leonardo. En esta Dama del Armiño destaca un fondo neutro, negro, que vamos a volver a ver en otras obras. Luego pondremos otros ejemplos y veremos cómo no fue la única vez, ni muchísimo menos. En Leonardo podemos ver fondos abiertos donde con la perspectiva matemática fugamos hacia paisajes arquitectónicos, naturales. Podemos ver también esas fugas a través de la perspectiva aérea del esfumato, algo que trataremos en la Mona Lisa o Gioconda, y podemos ver también estos fondos completamente negros. El uso del negro no es nada fácil en pintura, le ocurre lo mismo que al blanco, porque son los opuestos. El blanco es la total luz y el negro representa la completa oscuridad. Entonces el uso puro de uno u otro puede generar auténticos desequilibrios, solamente si se conoce muy bien cómo intercalar los colores. Los colores además tienen un peso visual y cuando se generan esos desequilibrios puede ser algo que afecta muchísimo a la obra. Entonces, para atreverse con fondos neutros o con colores así en esos golpes tan puros, especialmente, insisto, cuando se trata de negros y blancos, hay que estar muy seguro, hay que dominar muy bien la ciencia del color y efectivamente Leonardo lo hace. Es una obra que también al hilo de estudios que se han ido haciendo, se sabe que sufrió variaciones. Inicialmente la postura de las manos era otra, el armillo no estaba, después apareció. Una obra muy polémica porque desapareció durante un tiempo, volvió a aparecer posteriormente. Y lo que sí que vamos a aprovecharla es para hablar de este color de aquí, amarillo, dorado, y para hablar de otro de los pigmentos caros que utiliza Leonardo da Vinci en sus obras, que es precisamente el oro pimente. El oro pimente es un trisulfuro de arsénico, un pigmento pues que viene de muy lejos. También en este caso necesitamos a Venecia como puerta que permite el acceso de sustancias, de productos exóticos que vienen desde Oriente, ¿no? A través de esa ruta de las especies que trae pigmentos, que trae especias, que trae textiles y que trae materiales pues que resultan exóticos por ser muy distintos o novedosos respecto a lo que teníamos en este lado occidental de Europa. Hay otra variedad que es el rejalgar. El rejalgar es un sulfuro de arsénico, el oro pimente es un trisulfuro de arsénico, ambos fueron utilizados por Leonardo. Se trata de pigmentos que parten del arsénico como mineral principal y mineral cromático con capacidad cromática principal. Existen en la naturaleza venas que lo dan más amarillo o más rojo en función de la proporción de azufre que está vinculada al arsénico, ¿no? De ahí que el oro pimente sea un trisulfuro y el rejalgar sea simplemente un sulfuro de arsénico. Son estos pigmentos que, al igual que el lapislázuli, nos permiten entender algo que os comentaba yo antes al inicio, y es que Leonardo da Vinci, al igual que otros pintores de la época, acudía a lo que hoy en día entendemos como farmacias, es decir, boticas, apotecarías, especherías, a comprar sus colores, por el hecho de que estos colores en realidad eran materias primas que podían utilizarse tanto por pintores como por boticarios y médicos, es decir, servían para el arte y también servían para pintar. No es nuevo de esta época ni muchísimo menos, es decir, los establecimientos en donde se adquieren estos materiales artísticos fueron las boticas desde tiempo muy atrás. La Edad Media tiene también representaciones al respecto. Y podríamos incluso ir más atrás todavía. Pero bueno, interesa además en un momento en el que estamos, ¿no? Que es la Florencia del siglo XV, cuando los pintores todavía no se han constituido en un gremio de pintores como tal y tienen que ver con quién aliarse para poder defender sus derechos, porque para eso están los gremios, ¿no? Y fijaos qué interesante que pudieron haberse, pues a lo mejor asociado a los carpinteros que trabajaban la madera sobre la cual ellos después pintaban.
y bueno, pues tendría mucho sentido, ¿no? Y sin embargo, no. Ellos se alían al gremio de los farmacéuticos, al gremio de los boticarios, tal y como lo llamaríamos en aquella época. ¿Por qué? Pues porque los pintores se dan cuenta que esas boticas son los establecimientos donde compran la mayor parte de los materiales que necesitan, ya sean los aglutinantes, ya sean los pigmentos, los colorantes, el bol de Armenia, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si tienen que defender sus derechos en cuanto a precios, mercado, qué mejor que estar aliados con esos boticarios y que, bueno, comparten con ellos todo este mundo del material. En este sentido, hablábamos antes del lapislázuli, y el lapislázuli desde tiempos muy antiguos, Próximo Oriente, Egipto, se sabe que se utilizó para preparar sobre todo remedios de tipo oftalmológico. Por ejemplo, el papiro Ebers, que está datado en torno al 1500 a.C., que es un documento de la cultura egipcia, por la cronología perteneciente al Imperio Nuevo. Aunque muchas de sus prescripciones vienen de tiempo más atrás, pues bueno, ya en Egipto se utilizaba con esta finalidad. En el papiro Ebers aparecen prescripciones que aconsejan el uso del lapislázuli para preparar esos remedios oftalmológicos. En esa misma línea, el oropimente, fijaros, tiene arsénico, que es un veneno, pero como decía Paracelso, ¿no?, que con él se revoluciona toda esta química farmacéutica en este mismo momento. La diferencia entre un veneno y un fármaco está en la dosis, está en la proporción. Si pones mucho más del que se precisa para curar, puedes matar, dependiendo con qué producto. Y eso pasaba con los arsénicos, pueden ser venenos, pueden ser fármacos y son también pigmentos. Como fármaco, en estos momentos, en el Renacimiento italiano del siglo XV-XVI, fue muy famosa la teriaca de Venecia. La teriaca viene de mucho tiempo más atrás, de Andrómaco, bueno, todo lo que es este mundo griego antiguo, y bueno, era un remedio que en realidad es una panacea. Contaba con muchos ingredientes que además cambiaban en función de la época, pero hablo de cientos de ingredientes, nunca faltaba la piel de culebra. Y en realidad todos esos ingredientes al final, que cambiaban por épocas, conseguían un fármaco, un remedio que servía prácticamente para todo, desde luego como antídoto de venenos, pero también para otras afecciones. Bueno, pues en tiempos de Leonardo da Vinci, la teriaca más famosa en Italia era la llamada la teriaca de Venecia, que se supone que se podía utilizar incluso para paliar los efectos que la lepra o la peste producía sobre la piel, y contenía uno de sus ingredientes, era oropimente. Entonces, la frontera entre el color, el fármaco, el veneno, bueno, de hecho el término en inglés para fármaco es drugs, es droga, ¿de acuerdo? Es muy confuso y prácticamente lo mismo. Cuando visitas las especherías, las apotecarías del Renacimiento italiano, tienen dentro de estos establecimientos un armarito que está destinado a los venenos. Y obviamente cuando se llegaba a este establecimiento se podían adquirir estos productos para cualquiera de estos fines, fundamentalmente medicinal o de tipo artístico. También me detengo así en detalles concretos, no solo porque quiero transmitir varios conocimientos en torno a la obra de Leonardo, sino también para que nos demos cuenta de que una obra, a partir de un único detalle, como ahora decíamos, ¿no?, el oropimente, nos puede transmitir una gran cantidad de contenido, se convierte en testimonio sociohistórico de su época y desde luego de la obra de un artista, en este caso Leonardo da Vinci. Vamos a seguir con otros retratos de este mismo grupo. Bien, esta es una de las obras más conocidas, forman parte de este grupo de retratos que digo, mujeres representadas de cintura para arriba, a veces con fondos neutros, otras no, y mujeres importantes de la época, en este caso, y por eso también recibe el nombre de la Gioconda, la esposa de Francesco de Giocondo, según la obra de Giorgio Vasari,
de la que os había hablado anteriormente. Se ha hablado mucho sobre el enigma de la Mona Lisa, el enigma de la Gioconda, sobre todo asociado a esa sonrisa, pero lo más importante de esta obra, sin duda y desde el punto de vista técnico, es el logro de ese esfumato leonardesco, esa perspectiva aérea. Hemos visto en otras obras anteriores que Leonardo consigue sin ningún problema proyectar líneas matemáticas hacia un punto de fuga en el que confluyen todas ellas generando esa profundidad de campo, ¿no? De acuerdo a lo que sería una perspectiva geométrica o matemática. También hemos hablado antes al hilo de que Leonardo gusta del cedro y más allá del cedro, de un cedro cortado entre abril y junio, decíamos, de tener esa madera rica en resina. Eso también lo hemos comentado porque técnicamente eso facilita y desde luego genera una mayor calidad en el acabado final de ese esfumato leonardesco. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en ese fondo, en ese paisaje y en esos contornos un poco más difuminados que rodean a la imagen de la Gioconda, la imagen también conocida como de la Mona Lisa? Esto es importantísimo porque esto ya no es generar profundidad de campo a través de una perspectiva matemática, que es lo que sí se conocía y se estaba ejerciendo ya desde hacía mucho tiempo y Leonardo domina a la perfección. Aquí estamos hablando de conseguir un efecto de profundidad de campo, de perspectiva, utilizando la luz y el color como recursos. Y esto es mucho más complejo, ¿no? Esa luz y el color se asocian, en el caso de Leonardo, a una base de preparación con un nivel de resina que va a garantizar ese esparcido, mezcla, esos efectos de una manera especial, dando lugar a lo que, como decíamos, se conoce como esfumato leonardesco y que desde luego tiñe con un halo de enigma, si se quiere, evanescente o más evanescente la imagen de la Gioconda y el entorno que la envuelve, ¿no? Uno no sabe al final si está en un espacio real o en un espacio imaginario y eso genera una inquietud, que es la inquietud que nos transmite la imagen, no solamente por esa mirada y esa sonrisa que dicen enigmática, sino también por esos fondos a golpe de esfumato leonardesco, a golpe de luz y el color, asociados a esa superficie más deslizante, más resinosa que sabemos que tiene a nivel subyacente. Algunos expertos en el siglo XIX y especialmente en lo que es la segunda fase del prerrafaelismo, el simbolismo, el origen del estereotipo de la femme fatale, han querido algunos autores expertos en este ámbito ver en el rostro de la Mona Lisa y esa mirada y esa sonrisa que sostiene a la par de una mirada muy concreta hacia el espectador, pues un precedente, ¿no? Un precedente a ese estereotipo de la femme fatale, del cual dista mucho, en otro sentido, porque bueno, sí es verdad que vemos un cuello despejado, es decir, una serie de elementos que podrían recordarnos y que de acuerdo con estos autores estaría en esa línea, pero que por otra parte es muy distinto a esos estereotipos. Pero bueno, sí que se ha querido ver una especie de precedente. Más allá de todo eso, que son teorías que desde luego tienen su oposición, lo importante aquí es esa técnica del esfumato, ese espacio más evanescente, casi idílico, onírico, que vemos al fondo. Técnicamente te genera esa confusión. También otro retrato que vamos a ver asociado a este grupo, con otro tipo de fondo. Este sería el último de esta serie de retratos. Vemos que un poco el concepto es el mismo que hemos visto, no queda uno, pero el concepto es el mismo que hemos visto en la Dama del Armiño, la Mona Lisa, en cuanto a mujeres de la época, nobles, se ve también por la vestimenta que llevan, el ajuar que llevan, que están representadas pues de medio cuerpo, mirando al espectador y que pueden estar figuradas sobre un fondo más neutro. Aquí se comparte ese fondo neutro con la Dama del Armiño, o más paisajístico, ¿no? El próximo que veremos tiene ese fondo fugado hacia paisajes a los que se llega con perspectiva matemática. Lo veremos después
nubes y difiere, por tanto, en cuanto a la perspectiva aérea, esa atmósfera que veíamos en la Gioconda. En este caso, bueno, la bella Herrera es otra de las pinturas que nos permitiría hablar de esa paleta de calidad, de esa paleta de lujo en la obra de Leonardo da Vinci, una paleta de primera línea, en este caso por el uso de rojos que van más allá de las tierras, de la hematita, que introducen pigmentos mercuriales, como es el caso del vermellón o cinabrio, también tóxico, como era el caso del oro pimente, pero que en apropiadas cantidades no funcionaba tanto como un veneno, sino efectivamente como un fármaco y también como pigmento. Es otro de los que vienen de tiempo muy antiguo y se van a proyectar y tendrán un amplio uso, no solo en pintura y en lo que es la ciencia farmacéutica, sino también, y muy asociada a esta última, en el ámbito de la cosmética. En tiempos de Leonardo, el cinabrio era empleado para, mezclado con ciertos aceites, pintar los labios, y sin embargo será mayor su uso en la Francia de Versalles de los tiempos de los Luises, siglo XVII, sobre todo XVIII también. En esa época los tratados médicos y los informes médicos, no necesariamente tratados de especialistas que trataban a la nobleza de la época, a la realeza de la época, y en este contexto de la corte de Versalles, pues son maravillosos, ¿no? Porque te dan a entender que era una sociedad que conociendo como conocían los efectos que podían tener sobre la piel este tipo de materiales, no obstante los usaba. Cuando vemos en las películas cómo van pintados con esa base blanca y encima de la base blanca esos polvos rojos encima, pues bueno, esto no es nada exagerado. Según esos informes médicos así lo hacían, se ponían una base de cerusita, de blanco de plomo, y sobre esa base de blanco de plomo, tóxica no, lo siguiente, se ponían 2 golpes de ese sulfuro de mercurio, de ese cinabrio, que es lo que da ese color tan rojo encima del blanco. Al hilo de eso, los informes médicos pues aconsejaban no utilizarlo en las cantidades excesivas que esa alta sociedad lo utilizaba para las fiestas, los encuentros sociales, porque podían producir enfermedades, pues que en el caso del cinabrio o vermellón iban desde dolencias abdominales hasta problemas dentales como gingivitis, llegando a anemia, muerte, y bueno, más allá de eso, pues nos podemos imaginar. Entonces, desde tiempos muy antiguos, el vermellón, que por ejemplo utilizó en esta obra Leonardo da Vinci, pues se utiliza para pintura, se utiliza como fármaco, y conforme va pasando el tiempo vamos a ver cómo ya en época romana también se utiliza como cosmético, y eso continúa, y en esta época de Leonardo tendrá estos 3 usos, desde luego. Y llegaremos a otros contextos posteriores, como son Versalles, en donde se le seguirá dando un uso, pero muy irresponsable a nivel cosmético, ¿no? Con una serie de excesos que sí que quedaron plasmados en esos informes. Vamos a dar paso al último retrato de los que vamos a ver en la obra de Leonardo, que muy brevemente es este que tenemos aquí, del que únicamente me resta comentar que sigue la constante de los vistos anteriormente, y vemos cómo efectivamente en este caso la joven que representa está sobre un fondo paisajístico donde es la perspectiva matemática y no la perspectiva aérea, donde vuelve a ser utilizada por Leonardo. Pero veamos también cómo se combina con un golpe negro, neutro, que es en el que ella apoya la cabeza. Desde luego no hay duda de que el arte en general, la pintura en concreto, para el caso que estamos viendo ahora, se convierte en una ventana hacia la vida cotidiana. No lo he ido comentando, pero bueno, en la obra de Leonardo, las vestimentas de estas jóvenes, los peinados, la
manera con la que, por ejemplo, vemos aquí se están depilando las cejas prácticamente inexistentes, es la característica de la época, y desde luego todas estas fuentes visuales se convierten en esenciales cuando se realizan determinadas producciones cinematográficas que están inspiradas en estas épocas. ¿Dónde están las fuentes en las que los historiadores del arte beben para realizar una puesta en escena que sea creíble? Bueno, pues el arte y obras tan representativas de aspectos concretos de la vida cotidiana, como es la obra leonardesca, se convierten en un camino a seguir para garantizar el éxito de esas puestas en escena en contextos como los que representan estas obras. Insisto, en este caso la vestimenta de esta mujer, como las anteriores, los peinados, las cejas, en este caso, todo ello nos aproxima a indumentaria, a costumbres propias de la época, que son esenciales. Bien, vamos a cambiar a otro tercio de pinturas. Pintor. Esta es una obra tremendamente polémica. La pongo porque en realidad no se sabe si es un Leonardo o no es un Leonardo, pero fijaros, fue vendida en el año 2017 por la cifra de 450.000 millones. 450, bueno, lo estáis viendo, 450.000 millones, 312.000, bueno, millones de dólares. Una barbaridad, a mí ni me sale. Es decir, es una cifra que mi cabeza no entiende, mencionarla me cuesta. Pero fijaros, ¿no? Porque cuando se trata de obras de pintores de primera línea, esto es tremendo. Esto es tremendo. Se llama Salvator Mundi, se presenta normalmente como un Leonardo da Vinci, aunque, insisto, no se sabe a ciencia cierta a día de hoy si esta obra es un Leonardo o no es un Leonardo. Es un óleo sobre tela, no es un óleo sobre tabla, que es lo más común, pero también como en la obra de Leonardo, pero también, como os dije, en la obra de Leonardo tenemos... pues qué decir, también pintura mural con óleo, como hemos visto, etc. Bien, pues pasó al rey Luis XII de Francia, desapareció entre 1763 y 1900, como estáis viendo allí, luego de repente aparece, hubo muchos estudios, que sí, que no, las dos guerras mundiales de por medio, y finalmente en 2017, es decir, una fecha relativamente reciente, se vendió por esa barbaridad de millones de dólares sin saberse si era o no. En este sentido, lo que es la disciplina del análisis y autentificación de obras de arte es fundamental para certificar obras de arte que se ponen en el mercado del arte con seguridad de que son auténticas, o descartar las que son falsos. Cuando hablo de mercado del arte hablo de un microcosmos también de anticuarios, coleccionistas, marchantes de arte, galeristas, tasadores, coleccionistas públicos, privados, etcétera, 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 que de alguna manera, casas de subasta. Entonces, claro, los laboratorios desde donde se hace el análisis y la autentificación, pues es fundamental que cuando se hace esa autentificación de cara a certificarse la obra, pues haya certeza, ¿no? Porque si no, bueno, pues se genera todo un mercado no ético en torno a la venta de estas obras, ¿no? También, ¿no?, el debate, y lo saco, ¿no? Yo soy historiadora del arte, me apasiona el estudio de obra de arte, trabajo en un laboratorio de análisis y diagnóstico de obra de arte y me dedico a estas cuestiones de análisis y autentificación, pero a pesar de todo eso, a mí estas barbaridades, y sobre todo cuando no se sabe si son auténticas o no lo son, pues me generan un gran dilema ético, y en momentos como este, ¿no?, de estas crisis sanitarias, con toda la necesidad que hemos visto que ha habido en hospitales, los enfermos, etcétera, ¿dónde va el dinero y cómo se gasta el dinero? Y bueno, aunque nos parezca terrible, ¿no?, o nos parezca casi extraordinario o surrealista el gastar estas cifras en adquirir una obra de un autor de primera línea maravilloso, pero no obstante estas cifras, bueno, eso nos puede llamar la atención, podemos estar más o menos de acuerdo. A mí me cuesta, a pesar de que me dedico a esto, me cuesta digerir estas cosas, porque es una barbaridad, insisto. Pero si encima se venden
sin saber si eso no es, ay, ay, ay. Allá de ahí, porque entonces la parte ética, el código deontológico, no sé dónde nos lo estamos dejando, ¿no? En el caso de Leonardo, cuando se trata de autentificar obras de Leonardo, además lo tenemos relativamente más fácil. ¿Por qué? Pues porque tenemos su huella dactilar. La primera base de datos de huellas dactilares de pintores está en Suiza, está controlada por la policía. Sabéis que en la policía existen unidades de patrimonio, pues bueno, pues la unidad de patrimonio, digamos, de la policía en Suiza tiene una base de datos con huellas de pintores de gran importancia, de primera línea, como puede ser Leonardo da Vinci, de tal manera que cuando aparece en escena un supuesto Leonardo, lo primero que se hace antes de llevar a cabo cualquier tipo de análisis en la obra, no invasivo o invasivo, es intentar ver en la obra aparecida huellas, que no es nada fácil. Las huellas en estas cronologías del siglo XV-XVI están por debajo de los marcos, porque los pintores pues las cogían del caballete, las movían y entonces, cuando todavía estaban frescas, y entonces ¿dónde se quedaba la huella? Pues generalmente debajo del marco. No será hasta que con la aparición de la pintura en tubos de estaño, con la revolución industrial, salgamos a pintar al exterior, que encontremos más huellas en la superficie de la pintura. Ahí sí. Y porque además en estos momentos del paisaje en el siglo XIX, en los exteriores, los pintores no solamente trabajan con pinceles, trabajan también con los dedos. Hay pintores como Van Gogh que moldea con los dedos el color y entonces ves huellas dactilares. Es más fácil, conforme llevas al siglo XIX, tener ese registro de bases de huellas dactilares. Suiza tiene una, Washington está trabajando en una en estos momentos, Londres también, y cada vez va a ser más frecuente porque, claro, es como empezar por ahí, ¿no? Entonces, en el caso de Leonardo, ese sería el inicio. Y luego, pues claro, todo el análisis con luz no visible, con técnicas no invasivas, técnicas invasivas que nos permitan saber desde si es cedro, desde si ese cedro está cortado en la época en la que Leonardo quería el cedro, ahora que ya lo sabemos, hasta los materiales. Pues Leonardo, que utilizaba lapislázuli para María, y esta María la estamos viendo pintada, todo eso nos puede dar pistas. Igual que la presencia de pigmentos que son pues mucho más posteriores. Imaginemos que en una obra de Leonardo nos sale un azul de Prusia. Un azul de Prusia es un pigmento de ferrocianuro de hierro que fue creado en 1704 y no se puso en venta en el mercado hasta 1709. Por lo tanto, si viéramos en un supuesto Leonardo un azul de Prusia, pues evidentemente esa obra o es una copia posterior o es un falso. Entonces, todo esto es necesario hacerlo, cerciorarse mucho para certificar y sacar al mercado del arte obras, y más cuando se trata de primera línea como este posible Leonardo, y cuando las vendemos o se venden, mejor dicho, estar seguros de lo que estamos vendiendo, porque si no nos estamos cargando un poco ese código deontológico, esa ética que tiene que haber detrás de cualquier profesión. Bien, es la última que pongo. Empezamos un poco hablando de San Juan Bautista, o era de las primeras obras, y de nuevo aquí lo tenemos en una obra pues de fondo neutro, esos fondos que combina Leonardo, decíamos, entre los neutros, las perspectivas más matemáticas, más evanescentes con la perspectiva atmosférica. ¿Y por qué genera tanta polémica hasta ahora? Pues por la propia expresión, ¿no? Sigue siendo una figura muy femenina, pero esta ambigüedad entre lo masculino y lo femenino está muy presente en la obra de Leonardo, acusada en la figura de San Juan Bautista, no obstante, pero incluso esos hombros, la postura, todo es como muy femenino, ¿no? Y luego este gesto señalando la cruz hacia arriba, que tampoco se considera de lo más convencional. Cierro con ello para, bueno, pues empezábamos hablando de la polémica, de si la Anunciación había sido solo de Leonardo, también de Verrocchio, el maestro, de Ghirlandaio, y bueno, pues fijaros que en estos momentos también, bueno, cerramos con otra polémica, ¿no? Que tiene que ver con qué nos quiso decir Leonardo en esta, pero como la Mona Lisa y esa enigmática sonrisa de la que se ha hablado tanto, las propias composiciones subyacentes que hemos estado viendo en pues la Virgen de las Rocas o
otras que hemos estado trabajando esta tarde, ¿no? En cualquier caso, polémica en torno a la obra de un genio que sintetizó en su vida y efectivamente en su obra, pues al pintor, al alquimista, al botánico, al geólogo, al inventor, al anatomista, como vamos a ver ahora, etcétera, etcétera. Entonces, antes de concluir, pues por supuesto, el poder, bueno, esta es la más conocida, el hombre vitruviano, porque la propia lámina tiene escritos que vienen de la obra de Marco Polio, bueno, de Vitruvio, que está hecha en torno a 1487 y 1490, donde ese hombre vitruviano, pues en realidad son dos, uno superpuesto a otro, dentro de un cuadrado perfecto y una esfera perfecta, ¿no? Una síntesis que de nuevo nos hace recordar esa síntesis masculino-femenino. El cuadrado es una forma estática asociada a lo masculino, el círculo está asociado a lo femenino, y al número 1, que por otra parte es el símbolo de la eternidad. El círculo, como forma geométrica, desde tiempos de los egipcios se asocia al Ouroboros. La Ouroboros es el símbolo de la serpiente que se muerde la cola, genera por lo tanto un círculo, y la serpiente que se muerde la cola es el símbolo de la eternidad, ¿no? El círculo no tiene principio de fin, es eterno, ¿no? Y el hombre está dentro de ese círculo, es eterno como todo lo creado, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo está dentro de un cuadrado, ¿eh? El mundo, todo lo que habita en el mundo, en el universo, se rige por esos dos principios, masculino-femenino, masculino-femenino, cuadrado-círculo, 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 donde el círculo está por encima del cuadrado porque al fin y al cabo ese círculo tiene que ver con la eternidad, con lo no perecedero, y el ser humano no lo es, como no lo es el mundo y todo lo que lo habita, ¿no? Al fin y al cabo volvemos al alquimista y según la alquimia nada muere, todo se transforma, y se transforma en algo que tiene que ser mejor, ¿no? Y Vitruvio, pero bueno, me da pie para así un poco de golpe varios dibujos de Leonardo que nos ponen de manifiesto no solo el gran dibujante que luego hace al pintor, sino ese conocimiento anatómico del cuerpo humano por dentro y por fuera, es decir, muscular, pero démonos cuenta, es decir, los órganos, el sistema digestivo, es decir, bueno, el feto, todo el sistema óseo, ese costillar asociado a una columna vertebral, el sacro, es decir, es un conocimiento inmenso de cómo somos por dentro, cómo es el feto dentro de la placenta, el cordón umbilical que nos envuelve y por el que nos alimentamos y estamos unidos a la madre, los órganos, ya digo, es decir, los huesos, las venas, es decir, hablábamos antes, ¿no? Al hilo de la Virgen de las Rocas, de esos huesos que en el organismo equivalen a las rocas en el mundo creado, ¿no? Y de la sangre, que son los ríos, ¿no? Y que va por esas arterias, por esas... Bueno, es que es un conocimiento que uno solo se lo explica si realmente él o diseccionaba o participaba de las disecciones, porque esto ya se hacía en la época, no es lección de anatomía de Rembrandt ni más tarde, sino que y mucho antes, bueno, pues en la medicina islámica, en la antigüedad, para conocer cómo somos por dentro, para conocer cómo se desarrollaban ciertas enfermedades, qué producían, cómo se podía tratar, claro que se diseccionaba el cuerpo. Entonces, este conocimiento tan grande, tan perfecto, o sea, de dibujos que hoy en día, pues ya digo, el sacro, ¿no? Por ejemplo, se podrían estar haciendo, nos hace pensar en un Leonardo que no solamente exploró la ciencia de la pintura, la ciencia del arte, también la ciencia de la anatomía, de la botánica, como veremos más adelante, de la embriología humana, es decir, una maravilla, es decir, un hombre... yo a veces pienso, es decir, si te dieran la posibilidad de viajar en el tiempo y sentarte a tomar un café, no tendría tiempo probablemente, ¿no? Para tomarse un café conmigo, pero a mí me encantaría, es decir, pasar, y es de las excepciones, porque generalmente me interesa más sentarme con mujeres, pero sería de las excepciones, sería de los hombres que yo me sentaría para
que me explicara algo de todo su devenir, ¿no? En esos años en los que vivió, se formó y nos dejó el impresionable legado a caballo entre arte y ciencia del que hoy estamos viendo solamente una parte. Más dibujos, el inventor, la embriología, la anatomía, la invención, la anatomía también animal, es absolutamente fantástico. Y yo ya no os quiero quitar más tiempo, recordar que el año pasado fue el 5º centenario de Leonardo da Vinci. El mundo se volcó con diferentes exposiciones, libros, conferencias. Yo creo que esta ya se planificó el año pasado. Quiero que sepáis que esto ya se pensó en el año 2019, estando empezado ya el curso 2019-20, pero ya se pensó entre 2019 y 2020 pensando en hacer coincidir el centenario de Leonardo, solo que como se tenía que impartir en mayo ya estaríamos fuera, pero que al menos sepáis que por qué estamos hablando hoy de Leonardo aquí en este maravilloso programa de la Universidad de Valencia como es Naugram, con un alumnado fantástico que da sentido y significado a nuestro trabajo en todos los sentidos, ¿no? Bueno, pues porque esto se planificó en un año dedicado a Leonardo para que disfrutarais también, para que tuvierais también el homenaje a Leonardo da Vinci. Bien, me emociono porque además esta es una exposición, ay, no pretendía, estamos acabando y no puedo cortar. Bueno, esta es una exposición, como veis, que terminó a final prácticamente del año, el 15 de diciembre de 2019. Y bueno, Santa María Novella de Firenze, que quiero pensar que muchos la conocéis porque habréis ido a Florencia, si no hay que ir. Y es una, bueno, pues chiesa fantástica, ¿no? Que estuvo asociada también a un laboratorio farmacéutico, el laboratorio la Oficina Profumo Farmacéutica de Santa María Novella. Bueno, pues detrás de esta exposición estuvo un museo maravilloso que es el Museo de Avoca. El Museo de Avoca está en un pueblecito de la Toscana italiana, que es el pueblo de San Sepolcro, muy cerca de Arezzo, otro que hay que conocer porque es el pueblo natal de Pietro della Francesca, ¿no? Entonces el museo está muy cerquita de la casa natal de Pietro della Francesca y bueno, ese museo se quiso unir a la memoria de Leonardo con una exposición fabulosa. Es un museo muy especializado sobre fármaco, color, olor, sabor. Hace sus propias ediciones, facsímiles maravillosos. El Códice Atlántico, por ejemplo, es un facsímil asociado a Leonardo fantástico. Y bueno, daros cuenta qué maravilla, no más. La exposición colocó dibujos de botánica, la botánica en la obra de Leonardo. Vamos a quedarnos únicamente con los dibujos, unos dibujos que permiten dar clases de botánica. No es necesaria tener la especie, a partir de como está dibujada, la precisión, es posible saber qué planta, qué flor, qué especie, etcétera. Donde también obviamente hubo homenaje a esa madera de Leonardo, a esos cedros, y cuando no eran cedros, pero la mayoría eran cedros, pues esas maderas están utilizadas por Leonardo para pintar. Y fijaros, ¿no? Si habéis estado dentro de Santa María Novella, os daréis cuenta de la gran transformación. El interior de Santa María Novella era un jardín. Y además, bueno, todo esto se pudo realizar obviamente con el uso de las nuevas tecnologías de realidad aumentada, muchos arquitectos, diseñadores detrás, historiadores del arte, bueno, una maravilla, ¿no? Museógrafos, una maravilla. Y bueno, a través de esos ejercicios de realidad aumentada fue posible recrear un escenario que transformó totalmente Santa María Novella de Florencia para rendir homenaje al genio, ¿no? Desde un único ángulo, la botánica en la obra de Leonardo, presente en muchas obras, lo hemos ido viendo a través de esos paisajes fugados o más cercanos como la Virgen de las Rocas, pero también sus dibujos específicos de botánica. Pasear. Y además fue de verdad un ejercicio de mucho éxito porque tú sentías que estabas dentro de Santa María Novella, veías las bóvedas, veías elementos que decías, sí, estoy aquí, pero al mismo tiempo transformado para, bueno, pues moverme por la obra de Leonardo, las especies naturales que él representó, el significado que tuvieron en su obra y especies vegetales
combinan a veces con efectos tan maravillosos como esto, el reino animal que habita el reino vegetal y que forman parte de una arquitectura, porque ese era el mensaje. La arquitectura era Santa María Novella, y Santa María Novella en esos momentos como arquitectura era la metáfora del mundo como arquitectura, habitado por un reino vegetal, al que rinde especialmente homenaje esa exposición, animal, esa mariposa, y humano, nosotros caminando por allí, todo dentro de una misma red que a golpe de alquimia y para el pensamiento de Leonardo nos hace entender que somos algo muy pequeño, un microcosmos en medio de algo enorme. Bueno, ha sido un placer. Espero, de verdad qué pena no haber podido estar físicamente, disfrutar esto de manera presencial, pero bueno, espero que la conferencia, aunque dictada de esta manera, pues haya llegado y hayamos todos aprendido un poquito más de este gran personaje. Genio. Un abrazo, cuidaros mucho y hasta muy pronto, en el nuevo curso 2020-21. Chao.